Bueno, el universo de los asesores políticos en América Latina es bastante reducido, en realidad. Los asesores que siempre de alguna manera trabajamos en campaña en América Latina no somos muchos. Sin embargo, hay mucha diversidad de funcionamiento y de roles de los asesores en las diferentes campañas, en los diferentes lugares. Conozco un poco por estar dentro de ese universo que los diferentes asesores tienen dinámicas bien distintas entre sí. Hay muchos que participan de manera más tangencial como asesores de los candidatos, asesores de los personales de los candidatos. Muchas veces son como asesores externos, pero que intervienen de alguna manera de forma episódica en la campaña y que hay una estructura política y de producción de contenidos de campaña que de alguna manera funciona con una lógica propia y que de tanto en tanto tienen un consejo o el candidato escucha asesores. He visto muchas veces que algunos candidatos escuchan más de un asesor, que hablan con más de un asesor. Hay otros que tienen otra dinámica muy diferente. Yo puedo hablar de cómo trabajo yo, que básicamente, digamos, en el modelo más frecuente y común, yo me involucro primero en el diseño estratégico. Antes que nada, genero la estrategia de campaña. Siempre de una manera permanente, estable. Puede pasar cualquier cosa menos que haya una estrategia escrita. O sea, siempre tiene que haber una estrategia de campaña escrita donde nosotros planteamos cuál es el mensaje, a qué grupos objetivos está dirigido, qué medios se utilizan y cómo es el manejo y la administración, la gestión de los tiempos de la campaña. Entonces, todos esos elementos van en un diseño estratégico y en un contenido estratégico escrito. Eso es lo primero. Después, en segundo término, cosa que a veces, la mayoría de las veces ocurre, en algunas campañas no. En el caso de la última campaña de Ollanta Humala, solo intervine en la parte estratégica, pero el segundo plano sería lo que es la conducción táctica de la campaña. La conducción táctica de la campaña es lo que hace que una estrategia escrita se implemente en el día a día para llevarlo a término en la parte práctica, concreta, sobre el terreno. En el caso justamente de la campaña de Ollanta Humala, quien era la encargada de la administración táctica de la campaña era la esposa de Ollanta Humala, Nadine Heredia. Después hay un tercer nivel que generalmente sí lo ocupo y a veces, en algunos casos más contados no, que es la parte de producción de los contenidos. Normalmente dirijo la parte de producción audiovisual, la parte de producción de todos los contenidos de campaña. Y por último, hay también, muy frecuentemente, la mayoría de las veces lo hago, una asesoría personal política del candidato, que es un poco más, de alguna manera, más confidencial, porque en algún sentido tiene cierto grado de intervención, digamos, en temas políticos, que no es lo que normalmente yo hago. Pero muchas veces ocurre que el candidato quiere tener una voz que de alguna manera lo ayude a darle cierta coherencia a su lógica política. Entonces, esos niveles son los niveles en los que siempre opero. De alguna manera, algo que es fundamental, por lo menos en la manera que yo trabajo, es atribuirle toda la lógica prioritaria a la estrategia. Eso no es siempre así y diría que tampoco es lo más común en el resto de las campañas, donde en muchos lados hay una prioridad muy grande que se le da a la parte publicitaria. Ya no diría la parte estratégica ni de producción, sino exclusivamente a publicitaria, es decir, se le da la campaña a una agencia de publicidad.
a mi manera de ver, con resultados siempre muy peligrosos en la medida que la lógica publicitaria no es la lógica política ni la lógica electoral. Bueno, la victoria de Ollanta Humala para mí no fue algo sorpresivo, aunque sí lo era teniendo en cuenta los antecedentes que, especialmente en el ámbito de la comunicación y de los medios del Perú, se le había dado, ¿no? Durante muchos meses, de alguna manera, hubo como un cerco mediático contra Ollanta Humala, donde se atribuía algo así como 0 posibilidades de ganar la elección. Se lo consideraba, o se quiso transmitir de manera bastante coordinada mediáticamente, de que Ollanta Humala estaba fuera de competencia, cosa que nunca estuvo fuera de competencia. Entonces, en principio, tenemos que ver que el triunfo de Ollanta Humala no fue una sorpresa en términos reales. Él tenía por lo menos tantas posibilidades como todos los demás candidatos, o por lo menos como los candidatos que tenían más posibilidades. Lo que sucede es que de alguna manera las propias posibilidades de Ollanta Humala estaban condicionadas por su comportamiento, digamos, poco estratégico, o de alguna manera por sus contradicciones estratégicas en un principio. Él hasta, diría, yo entré en contacto con la campaña de Ollanta Humala a fines de enero de 2011. Entonces, él realmente hacía todo lo posible para cimentar esa idea de que él no podía ganar. Mantenía un discurso de izquierda muy tradicional peruana, muy izquierda vinculada y anclada con el pasado, muy radical, muy autoritaria, unos conceptos muy, de alguna manera, arcaicos de izquierda política, y con elementos muy amenazantes al sistema, básicamente a 2 elementos que se daban por adquiridos dentro del universo peruano, que eran, por un lado, digamos, el innegable éxito o buena gestión del presidente saliente, Alan García, y por otro lado también la idea de que el Perú había de alguna manera tenido un periodo de despegue económico y donde había una especie de, digamos, de consenso en que digamos, el modelo económico era algo a preservar. Durante mucho tiempo Ollanta Humala estuvo de alguna manera tratando a la democracia, de una democracia corrupta, digamos, al crecimiento económico relativizándolo o incluso hablando de él de manera irónica. Entonces, a partir de enero, o sea, hubo una campaña antes de enero y una después de enero, donde Ollanta Humala se centró en aquellos temas que eran esenciales para poder ganar la elección. O sea, había un consenso social de que había cosas a mantener, de que no podía haber una especie de discurso de alguna manera irresponsable en relación a esas ganancias del sistema político y económico peruano. Entonces, hubo un momento en el cual la perspectiva de Ollanta Humala cambió. Yo creo que era muy previsible el buen desempeño de Ollanta Humala, más allá de que hubiera intervenido una asesoría profesional o no, pero había antecedentes que llevaban a la posibilidad de que él fuera el ganador. Una de ellas era la división de las candidaturas, digamos, más ligadas a lo que sería más afiliadas a un concepto tradicional centrista, muy ligado a conceptos de democracia liberal, como podían ser las candidaturas de Alejandro Toledo, la candidatura de Lucho Castañeda y la candidatura de PPK, ¿no?, de Pedro Pablo Kuczynski. Hubo una cuestión de alguna manera aritmética también, un centro político fragmentado, y del otro lado, y digamos, una izquierda prácticamente monopolizada por Ollanta Humala, y también una derecha, o sea, las opciones de alguna manera percibidas como más autoritarias, de izquierda y de derecha, que en realidad era dividida en 2,
mientras que el centro, ese centro demócrata liberal, estaba dividido en tres. Y realmente esas tres candidaturas le hicieron un gran beneficio a la proyección de Ollanta Humala. Es decir, que había grandes posibilidades estructurales de ese triunfo de Ollanta Humala y de alguna manera una ventaja adicional de esos dos extremos políticos configurados por Ollanta Humala y por Keiko Fujimori, que se presentaban como con mucha menos competencia entre sí. Entonces, en principio hubo, digamos, una ventaja estructural de la dispersión de las ofertas electorales que llevaron a que él tuviera, Ollanta Humala, posibilidades importantes. Después hubo una intervención, digamos, donde yo pude participar en la definición de una estrategia de campaña que lo llevara a mostrar una imagen particular que fuera, de alguna manera, conciliadora con las demandas del electorado. O sea, donde no hubiera una primacía de una oferta a cualquier precio, sino que de alguna manera conciliara la oferta con la demanda del electorado. A partir que empezó esa conciliación entre oferta política y demanda política, fue donde pudo consolidarse la situación de Ollanta Humala y de alguna manera esa fue la perspectiva que ya de principio y por el mes de febrero y por una entrevista en la revista Caretas, les dije que para mí, a pesar de que parecía poco probable, para mí quienes tenían más posibilidades de pasar a segunda vuelta eran Keiko Fujimori y Ollanta Humala. Después, cuando pude intervenir en la campaña, eso ya se hizo mucho más fácil de alguna manera. Es decir, de alguna manera hubo una profecía con ayuda, ¿no? Es decir, alimentando la lógica que podía llevar a Ollanta Humala a pasar a segunda vuelta y después a ganar la elección. Pero de alguna manera lo que llevó a Ollanta Humala a ese triunfo, por un lado, una posición privilegiada en lo político al mantener casi el monopolio de un sector y de una tendencia política, un monopolio prácticamente en términos territoriales, porque todo el sur era prácticamente de Humala, también un monopolio prácticamente social, en la medida que Ollanta Humala tenía prácticamente un control total de los sectores más excluidos social y políticamente del Perú. Todos esos elementos combinados le daban una potencia, un poder muy grande a la candidatura de Humala, con lo cual, haciendo un análisis más cercano y profundo, no era algo para nada sorprendente, el desenlace posterior. La campaña de Keiko Fujimori tuvo sus virtudes, una de las cuales fue ser una campaña conservadora. A pesar de que el universo conservador en sí no es algo que yo ame, pero sí en las campañas, y especialmente en un contexto de poca profesionalización de campañas y por lo tanto donde hay muchos errores, tener una campaña conservadora es una virtud, en la medida que normalmente las campañas se ganan más por un mínimo de errores que por un máximo de aciertos. La campaña de Keiko fue una campaña muy conservadora, una campaña que cometió pocos errores y que yo diría que todo lo bueno que tuvo de alguna manera fue también lo que le puso sus límites para poder ganar la elección. Fue una campaña conservadora y mientras fue una campaña conservadora sin estridencias, fue una buena campaña porque no cometía errores, porque era cohesa, tenía una cohesión interna importante. Pero por otro lado, su problema fundamental era la estructura de donde se asentaba esa candidatura, que era el universo político fujimorista, que era básicamente una estructura, casi una especie de secta político-familiar, muy cerrada a sumatorias políticas, muy cerrada a apoyos políticos.
extremadamente cerrada a coaliciones o acuerdos políticos democráticos. Yo diría que si por un concepto habría que definir por qué ganó un candidato y por qué perdió otro entre Ollanta Humala y Keiko, fue por la capacidad de hacer un acuerdo político con una fuerza externa. No era solamente, o sea, lo que hizo Keiko Fujimori fue tomar los apoyos de PPK, o sea, de Pablo Kuczynski y de Lucho Castañeda, y decir que tenía esos apoyos, pero nunca transmitió que había ningún tipo de acuerdo político, ningún tipo de coalición, ningún tipo de universo superior o trascendente a esa estructura rígida y cerrada de su propio universo político fujimorista. Entonces, Keiko Fujimori usufructuó mucho el voto duro que tenía esa estructura política fujimorista, siempre tuvo un 20% fijo, fue la candidatura más inelástica, no subía ni bajaba nunca, y eso le permitió apenas con un poquito, sumándole unos 3 o 4 puntos más a su voto duro, pasar a segunda vuelta. Pero después ganar fue mucho más complejo porque si bien tenía el beneficio de una preferencia de la mayoría de los sectores demócratas liberales, básicamente por miedo a su antagonista Ollanta Humala, nunca pudo beneficiarse políticamente de una manera amplia, profunda, haciendo un acuerdo político. Para mí la clave de la elección pasaba por hacer un acuerdo político democrático con otra fuerza política y hacer campaña en nombre de ese acuerdo. Cosa que al final de la campaña lo hizo Ollanta Humala y que fue lo que le permitió asomar en esa competencia, y cosa que no pudo hacer Keiko Fujimori. Es decir, que tuvo una buena campaña en la medida que fue conservadora para la primera vuelta, supo mantener bien su núcleo duro, su voto duro, su voto natural para poder pasar a segunda vuelta, pero no pudo trascender las limitaciones de su estructura política para ampliar su horizonte y poder ganar la segunda vuelta. Básicamente fue una campaña a puertas cerradas, no solo en términos políticos, sino también en términos estratégicos. Bueno, la campaña de Ollanta se basó básicamente en difundir la creencia de que él había cambiado de alguna manera de modelo, es decir, que había pasado de la órbita de la influencia de Chávez a especie de la órbita de influencia espiritual o intelectual o política de Lula. En algún sentido, por un lado funcionó como una mitología de campaña que era parte de su mensaje, pero por otro lado yo creo que esencialmente digamos, el pensamiento más íntimo de Ollanta Humala sí efectivamente apunta hacia ese lugar. De alguna manera, a través, sobre todo de la campaña anterior, se lo había asimilado mucho a Ollanta Humala con Hugo Chávez, cuando en realidad Ollanta Humala fue prácticamente la víctima política de Hugo Chávez en la elección anterior, porque si hubo un elemento explicativo fundamental de la derrota de Ollanta Humala en el 2006 fue la intervención de Chávez. Entonces, de alguna manera, él salió de ese universo de una manera, a mi manera de ver, muy sincera. Yo creo que Ollanta Humala va a estar alejado de ese universo chavista y va a estar muy cerca de ese universo más flexible, tolerante, más de izquierda democrática, digamos, de Lula, o el modelo de Lula. Yo creo que, digamos, lo pude conocer más cercanamente a Ollanta Humala y es una persona mucho menos autoritaria de lo que su imagen de alguna manera o transmite o de la mitología que se ha hecho sobre él. Él es una persona muy llana, muy directa, muy sencilla, muy cercana a las personas y no tiene, dentro de lo que lo conozco, una personalidad autoritaria que se imponga, ni un ego
que de alguna manera es el polo estratégico de Chávez siempre, ¿no? Quien tiene de alguna manera antes a su ego que a su estrategia. Yo creo que él, me animo a decir que él va a hacer una buena presidencia y sobre todo pienso que los peligros que pueda tener la presidencia de Ollanta Humala no van a pasar tanto por su exceso de autoridad, sino más bien por un defecto de autoridad. Es decir, él está en una situación con un contexto político que genera muchas presiones, con una distancia política bastante importante de su propio pensamiento. Y de alguna manera creo que el apoyo político externo que reciba puede hacer que él circule por universos mucho más democráticos de los que se podía suponer en los momentos iniciales de su campaña. Yo creo que él va a ir mucho más directamente a un universo de izquierda democrática que a un universo chavista, y es algo que no puede ser probado, pero yo diría que intuitivamente puedo verlo que iría muy claramente por ese camino, y que probablemente los riesgos puede hacer de una dispersión política y de una falta de unidad y de autoridad política que lo puede amenazar en un principio. E incluso en esta transición, de alguna manera, él ha dejado demasiado que se metan en sus decisiones. Y bueno, y me parece que sin duda va a tener un rol muy importante también su esposa Nadine Heredia, quien es una persona extremadamente inteligente, muy formada, y que al mismo tiempo tiene un buen manejo de los condicionamientos y de las presiones que generan los contextos políticos dentro de la izquierda, ¿no? De donde ella proviene y que maneja muy bien. Yo diría que en este momento Perú puede estar mucho más tranquilo de lo que se ha mostrado recientemente, ¿no? O sea, el universo político peruano se ha mostrado muy alarmado por la llegada de Ollanta Humala, y me parece que en algún sentido no corresponde a la realidad, que la realidad de Ollanta Humala me parece que debería ser mucho más tranquilizante en el plano democrático y en el plano económico, que son los dos ejes de preocupación del Perú en este momento. Bueno, en Argentina yo creo que ahí tampoco hay que hacer demasiada adivinanza, ¿no? Creo que va a reelegirse Cristina Fernández. Yo, en mi vicio particular de anticipar cosas, había hecho un artículo donde ponía por qué tenía que ser Amado Vudú el candidato a la vicepresidencia. Efectivamente lo fue, y eso me parece que tampoco es una adivinanza así tipo nada profético, sino que de alguna manera es respetar los condicionamientos y darle una coherencia estratégica a su candidatura. Creo que era lo que completaba de manera perfecta dentro de su entorno la fórmula, que fuera alguien que tenga un perfil propio, un buen perfil, por un lado de la lealtad, pero que no se agote en la lealtad, sino que él sea un buen candidato en sí mismo, con un recambio generacional, con una buena imagen personal. Creo que sin duda le refuerza mucho su candidatura. Y por otro lado tiene la ayuda inestimable de la oposición, que no cesa de dividirse y de generar opciones con poca identidad o con muchas contradicciones y disensos y de alguna manera heterogeneidad ideológica.
Entonces yo creo que en realidad no tiene mayores sorpresas, creo que tendría que pasar algún cataclismo político muy grave para que cambie la realidad. Creo que se va a reelegir Cristina. Y por otro lado, me parece más interesante analizar quién va a quedar en segundo lugar, quién va a ser la sorpresa de la campaña. Yo diría que una de las candidaturas más interesantes que aparece es la de Hermes Wiener, porque por un lado tiene identidad y tiene novedad, tiene diferenciación, es una candidatura novedosa, mientras que las otras o no tienen identidad o no tienen novedad o no tienen ni identidad ni novedad. Tal es el caso de la candidatura de Ricardo Alfonsín, que de alguna manera, digamos, su lógica dinástica le hace muy mal a su universo político en la medida que el universo radical argentino tiene todas sus mitologías democráticas profundas dentro de su historia y ese llamado a lo dinástico es totalmente contradictorio con la tradición radical. Y por otro lado, hay algunas alianzas con sectores particulares o disidentes del peronismo, como en el caso de Narváez, que de alguna manera le generan disonancias y pérdida de identidad sin darle connotación de acuerdo nacional. En el caso de Hermes Wiener tiene una novedad en su fórmula y en su candidatura, y por otro lado una identidad clara, digamos, socialismo democrático, novedad frente a la bipolaridad esa radical peronista. Y por otro lado están otras alternativas como la de Duhalde, que tampoco es novedosa, es muy repetida, y al mismo tiempo también tiene sus contradicciones y sus problemas de falta de identidad. Entonces yo diría que el triunfo de Cristina Fernández no sería una sorpresa y me animaría a decir que en ciertas condiciones, con una campaña por lo menos razonable, ya no diría una gran campaña, una campaña profesional, pero una campaña razonable, Hermes Wiener podría ser la sorpresa de esta elección. ¿Hasta dónde puede ser esa sorpresa? No me animaría a decirlo porque ahí sí depende de cómo sea la campaña. Yo diría que siempre en América Latina son más importantes incluso las campañas que los candidatos. Hay candidatos que no tienen gran relieve, que sin embargo con una buena campaña se convierten en alternativas políticas muy poderosas. Y bueno, y como el principio tradicional, aún el mejor candidato con una mala campaña nunca puede ganar.